Hola, ¿qué tal chicos? Buenas tardes. Bienvenidos ahora sí a su primera clase de filosofía. ¿Qué tal jóvenes? Espero que se encuentren bien. Ariadna, sí, ¿qué tal? Buenas tardes todos. Vamos a iniciar a hablar respecto a esto de aquí. Y antes de esto yo quisiera hacer una breve y pequeña encuesta con ustedes, ¿no? Que ya se encuentran aquí ya la mayoría presentes en la clase. Si yo quiero saber si es que previamente han llevado el curso de filosofía. Y si no han llevado, no importa, nada de poner carita triste porque digamos, incluso puede ser que hasta sea conveniente que no tengan ningún juicio previo, ¿no? Ningún tipo de consideración, pues, predeterminada, ¿no? Y si igual se han llevado, bueno, al menos tienen una base. Vamos, chicos, yo quiero saber si antes han llevado este curso de aquí, alguna vez les han explicado algo, o han leído, o algo que sepan, no sé. A ver, ¿qué relación tienen esto de acá? No me dice Esther, pero lo estudio por mi cuenta, dice Esthercita. Ok, estaría bien. Cielo me dice primera vez, nunca, pero sí me gustaba leer sobre ellos santos, bien. No, no, profesor, no llevó el curso, no, bien. Ok, está bien. Ok, entonces, de manera formal, al parecer, no lo han llevado. Y eso justamente me da, pues, digamos, el paso para poder explicar esto de acá desde el inicio, ¿no? Digamos, desde una manera que no se te haga arisca, que pues como siempre sea accesible para tu entendimiento, Ariana Carlitos. Mira, cuando hablamos de filosofía, podemos tomar múltiples perspectivas para comenzarla a explicar. ¿Sabes a mí qué me gusta hacer? A mí me gusta poner preguntas que generalmente son consideradas como filosóficas para poder más o menos ir dilucidando cómo es que trabaja, cómo es que opera esta forma de búsqueda del conocimiento que es la filosofía. A ver, jovencitos, estas preguntas de aquí, yo sé que por ahí alguna vez te debe haber aparecido un profesor de personas, familia, relaciones humanas o como se haya llamado el curso en tu colegio y te ha hecho una pregunta del tipo, oye, ¿quién eres? Y obviamente la primera reacción que tiene una persona es responder con su nombre y apellido. Mi nombre es Pedro Muñante, tengo tal edad, pertenezco a tal país, etcétera, etcétera, ¿bien? Pero vamos a ver que la persona que estaría preguntándote esto podría decirte algo del tipo, ya, yo te he preguntado quién eres, no cómo te llamas ni cuál es tu edad. Y otra vez, ¿no? Y así sucesivamente, hasta que llegas al punto de preguntarte, oye, pero ¿yo qué cosa soy? Bueno, en última instancia puedo definirme como un ser humano. Esto de aquí indistintamente va a estar conectado con tu esencia, aquello que te diferencia realmente del resto de personas. O sea, tú como individuo, ¿qué esencia tendrías? ¿Qué es lo fundamental en ti que no se repite absolutamente en ninguna otra persona, en ningún otro objeto? Y no solamente eso, también podrías preguntarte a partir de ello, ¿qué cosa es el ser humano? Por ejemplo, hay diversas perspectivas al respecto de qué cosa es el ser humano. Si es que lo vemos desde una perspectiva religiosa, en este caso desde el cristianismo, diríamos pues que es una creación divina. Si es que lo vemos desde una perspectiva evolucionista, diríamos que efectivamente es producto del desarrollo evolutivo. Esa es la pregunta de dónde viene justamente el ser humano, la antropología filosófica. Y esto de aquí, por ejemplo, ¿qué es el ser humano? ¿Qué es lo principal en el ser humano? Su razón, ¿qué es lo principal en el ser humano? Lo biológico, su aspecto sociocultural, por ejemplo. Ese tipo de cuestiones regularmente a día de hoy van a ser las que van a determinar una u otra postura al respecto de uno u otro tema. Porque si tú has leído un poquito más, te has informado un poquito más, esa pregunta por qué cosa es el hombre, qué cosa es el ser humano, se ha vuelto uno de los puntos sobre los cuales se construyen las siguientes reflexiones que vamos a tener. Debes haber escuchado por ahí el famoso debate, que una persona dice que en nosotros solamente importa lo que viene desde la cultura, que el ser humano es una construcción social y nada más. Y otro punto de vista dirá que no, que el ser humano tiene que responder a sus principios biológicos. Y otra tercera postura podrá decir que somos ambos. Entonces, esto, digamos, de poca importancia no tiene. Bien, vamos a hacer una pregunta aquí para participación de ustedes, jovencitos, porque no solamente se enseña filosofía, sino también se enseña a filosofar. ¿Qué cosa es el bien? Vamos, dame una respuesta que tú consideres adecuada. No me digas el bien es lo correcto, ¿ah? Porque
sería otra vez reincidir sobre lo mismo, ¿no? Preguntarte qué cosa es lo correcto. ¿Cómo tú entiendes el bien? ¿Cómo es que yo podría saber qué cosa es el bien? Vamos, no hay una respuesta que sea correcta, o sea, no es acá que 2 más 2 igual 4, no, pueden haber múltiples formas de responder a eso y sería válido desde la perspectiva personal de cada uno. Vamos, chicos, ¿cómo tú puedes entender al bien? A ver, considerando lo apropiado éticamente, ¿cómo entenderíamos que algo es apropiado, Esther? ¿Cómo sería? Ya, está bien, ¿sí? La ética estudia lo que es el bien. Esto sí es un gran dato, ¿sí? O sea, se nota que por ahí has tenido información al respecto. Pero ¿cómo definiríamos lo bueno, lo apropiado? Por ejemplo, en este caso, Nicolcita Alexandra me dice que depende de lo que considere cada persona para cada uno. Entonces me dice acá Nicole que el bien va a depender de mí en tanto que persona. El bien es algo, por así decirlo, lo correcto, pero ¿cómo definimos lo correcto, Arianita Sofía? Seguir una actitud moral que nos parezca. Entonces, la de Ángelo es lo que me parezca, dice, ¿no? Ya, lo que nos parezca correcta. Ok, ese nos, Ángelo, hace referencia a un sujeto como individuo o a la sociedad. Carlos, por ejemplo, hace referencia a la sociedad. Me dice una manera acertada, ¿bien?, de accionar bajo una ética social. Santos me dice el acto que no está visto errado, o ya, que no está visto mal, ¿no? Como malo por la sociedad, una buena postura, ¿bien? Es algo de hacer lo que tú sientas que es correcto. Ok, ok. Déjenme decirles, ¿bien? Déjenme decirles que sus definiciones de lo que es el bien, lo que es bueno, vamos a ver que en algún punto en la historia alguien ya la ha dado. O sea, no te digo que lo que tú hayas puesto está mala, no, más bien que hay alguna vez una persona que se ha planteado esa pregunta, y que ha respondido. Pero claro, Jordano, tendríamos que definir qué cosa, bien, es lo correcto, ¿no? O sea, ¿cómo defines lo correcto? Y me dices que es lo que definimos como bueno y lo bueno lo correcto, ¿no? Tendríamos que hacer, pues, una relación con algo, ¿no? A ver, mira, por ponerles un ejemplo, lo que me dice Carlos, el hijo, lo que me dice Carlitos, es que una manera acertada de accionar bajo una ética social, claro, bajo lo que la sociedad piensa. O sea, lo correcto sería, o lo bueno sería, lo que la sociedad piensa que es bueno. Ya, esa postura, jovencitos, aunque ustedes no lo crean, fue diseñada y planteada en el siglo V antes de Cristo en Atenas, de la mano de una serie de pensadores que se conocían como los sofistas, ¿bien? Y que vamos a estudiar en la clase número uno, la siguiente clase justamente vamos a ver a los sofistas, junto con Sócrates, por ejemplo. A ver, alguien más que me diga acá en este caso que lo bueno depende de mí, que fue la postura de Nicole. Dijo, lo que yo considere como bueno, como correcto, eso va a ser al final a lo que le llame el bien. Ok, esa postura fue propuesta justamente por Protágoras, otro pensador de la misma época que te estoy diciendo. Él va a decir que al final de cuentas el ser humano es la medida de todas las cosas y justamente eso le llamamos el relativismo ético. Entonces nos vamos dando cuenta que muchas veces la manera de pensar que nosotros podemos tener, o sea, no digo que esté mal, no digo que esté bien, simplemente es que ya ha sido planteada esa pregunta y personas ya se han respondido al respecto. Por ejemplo, hay otra definición del bien que les puede parecer quizás interesante ahorita, ya que se han puesto a pensarlo, ¿no? Y es que el bien es entendido como aquello que garantice el mayor beneficio para la mayor cantidad de personas. Y el beneficio entendido como bienestar. O sea, profesor, como una sensación agradable, placentera. Entonces, lo que incremente el bienestar general, la sensación de felicidad general, lo que incremente la felicidad para la mayor cantidad de personas, ya, eso es lo bueno. Mira, es una definición también chévere, también válida, ¿no? Proveniente del utilitarismo de John Stuart Mill y Jeremy Bentham. Y lo que me han planteado acá, relacionado a lo que es el individuo, o sea, lo bueno es lo que yo creo que es bueno, es justamente de Protágoras y de la sofística en general, que depende de la sociedad. Entonces te das cuenta, aquí hay múltiples definiciones. O sea, lo que quiero llegar con esto, a donde quiero llegar con esta pregunta, con este ejercicio que le estoy planteando, es que al final no hay una respuesta unívoca. Lo que hay es multiplicidad de respuestas. Es muy diferente, por ejemplo, a lo que pasa en lo que es la matemática. En la matemática sí, pues efectivamente en el sistema decimal, o sea, si no hay ningún artificio ni nada por el estilo, 2 más 2 es 4 y se acabó, ¿cierto, chicos? Bien, o sea, no hay vuelta que darle,
no hay refutación posible. Profe, pero no sé, Timmy Turner llamó a Hawking, ¿no? Para que le demuestre a Crocker que 2 más 2 es 5. Pero, o sea, en el mundo real, efectivamente, esto de aquí sabemos que tiene una respuesta unívoca. En cambio, en las preguntas filosóficas vamos a ver que existe multiplicidad de posturas al respecto de una cuestión, porque no será la misma concepción que tiene una persona, por ejemplo, utilitarista en el sentido ético de la palabra, que una persona relativista, o por ejemplo, que un kantiano. Un kantiano, o sea, un seguidor de la filosofía de Immanuel Kant, que vamos a hacer en el tema número 11 si mal no recuerdo, ¿sí? 11 o 12, bien, sí, 12, el tema 12. Un seguidor de Kant, por ejemplo, podría decir que el bien es hacer lo que la razón me informa, ¿bien? Lo que la razón me dice que es el deber. Entonces, para Kant, la acción buena es aquella que cumple con el deber, y para saber si algo es un deber o no, deberíamos de analizar qué consecuencias tiene esto de aquí. O sea, si es que esa acción sería buena para todos los sujetos, o sea, sería, digamos, positiva en el sentido de que contribuye al bienestar de todos los sujetos, bueno, podría ser considerada también como buena, ¿no? Entonces, esa es una perspectiva, digamos, un poco distinta, un poco diferente ya, y hay multiplicidad. Entonces, estas preguntas pueden ser consideradas, pueden ser catalogadas como filosóficas. Bien, nos vamos aproximando por ahí. Que si he leído Eclesiastés, a ver, si mal no recuerdo, en ese libro de la Biblia, que hace tiempo ya no toco justamente estudios teológicos, si mal no recuerdo, hay bastante participación de doctrinas relacionadas con los filósofos. Hasta donde me acuerdo era el libro más filosófico que yo le había encontrado. El más simbólico es el Apocalipsis, y luego están las cartas de Pablo, y efectivamente Eclesiastés sí es el más filosófico que yo mismo he encontrado, ¿no? Sí, justamente, sí, 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 me recuerdo algo por ahí, aunque teología hace tiempo que ya no toco, ¿no? Mi Biblia tengo que desempolvarla, dicho sea de paso. Profe, pero ¿cómo usted se supone que es filósofo, que es racional, está leyendo eso? Justamente la pregunta de Esther me sirve para entrar a la siguiente, ¿no? A la siguiente explicación. Y es que justamente los seres humanos a lo largo de la historia han tenido diferentes maneras de satisfacer su curiosidad, de dar respuesta a esas preguntas que se han planteado. Una forma de responder es la forma mítica. Yo particularmente no soy creyente en ninguna de estas formas de explicar la realidad, o sea, no soy, digamos, devoto ni creyente, pero acepto que ha sido una de las maneras que ha tenido la humanidad de hacerlo. Y no tengo, pues, efectivamente ningún problema en que así haya sido o siga siendo. Es muy personal la decisión que cada quien tomará al respecto de sus creencias. Pero, ¿por qué existen creencias? Esa es la pregunta que creo que nos deberíamos hacer en realidad. Pasa que en el ser humano, dice Arthur Schopenhauer, hay una necesidad metafísica. A ver, necesidades de dos tipos, ¿ya? Mira, jovencito, mira, jovencita. Acá. Hay una necesidad física o material, vamos a ponerle, ¿ya? Física slash material. Por ejemplo, comida, por ejemplo, ropa, por ejemplo, un techo, por ejemplo, el celular, que a día de hoy ya es casi una necesidad, ¿no? Parte de tu cuerpo esa vaina. Ya, existen necesidades físicas materiales, ¿cierto? La comida es una necesidad física material. Pero por allí, existen personas que quizás no son, pues, en este caso, la mayoría, que se van a plantear preguntas un poco más hondas al respecto de la realidad. Y si el común denominador de los humanos ha tenido al menos alguna vez en su vida alguna duda de dónde apareció el mundo, por ejemplo, o por qué es que existe el todo en vez de que exista la nada absoluta, por qué tuvo que existir la realidad en vez de que no exista absolutamente nada, o por ejemplo, ¿de dónde proviene el ser humano? ¿Somos una creación divina o somos producto de la evolución? Por ponerte ahí un ejemplito. Entonces, vamos a ver que eso de ahí, ya ese conocimiento ya no se come. O sea, papi, cuando tú estás viendo un documental, por ejemplo, o estás viendo un video, ¿no? De Veritasium, que es un gran canal, pues, de YouTube, que saca buenos videos, por ejemplo, o de C de Ciencia, de Quantum Fracture, cuando estás consumiendo ese tipo de contenido que es intelectual, académico,
Entonces estás satisfaciendo, en este caso, tu curiosidad al respecto de cómo funciona el mundo, cómo está constituido el universo. Por ahí ves documentales del cosmos, por ejemplo, los agujeros negros, cómo es que funcionan los cuásares, los púlsares. Efectivamente, eso va más allá de algo que se pueda directamente comer o palpar, o de que algo que directamente podamos tocar y percibir mediante los sentidos. Entonces está más allá de lo físico. Esa necesidad de creer en algo, o sea, de tener una explicación sobre el mundo, de tener algo sólido en lo cual parapetarnos como creencia, sea lo que sea en lo que tú crees, loco, no me importa, pero el ser humano constantemente tiene ese tipo de necesidad. Algunos más fuertes que otros, eso sí, pero no dejan de tener esta necesidad que va más allá de lo físico. ¿Cómo le llamamos a aquello que trasciende lo físico? Le llamamos metafísico. ¿Bien? Entonces hay necesidad física y necesidad metafísica. Ah. Acá estarán, por ejemplo, las creencias que nosotros vamos a tener. ¿Sí? Ya depende de cada quien las creencias que tenga. O sea, al final de cuentas, yo no soy en este punto un pastor, ¿no? de almas que te digan qué es lo que tienes que creer. Simplemente te voy a enseñar cómo es que opera esta forma de búsqueda del conocimiento que es la filosofía. Ahora, veamos lo siguiente, ¿sí? O sea que sea, pues, por ahí debes tener alguna creencia política, ¿no? Por ahí fácil andas tecleando en Facebook, ¿no? O en TikTok o en donde sea que te pongas a teclear. No, que tú estás equivocado y yo tengo la verdad. Ya, pues, ¿por qué crees que tienes la verdad? ¿Por qué estás tan convencido, papi, de que tu argumento, de tu forma de interpretación de la realidad es la correcta? Bueno, vamos a ver que durante el desarrollo de la filosofía se estudian todas las formas de interpretación de la realidad que han ido pues desde la Grecia del siglo VI antes de Cristo hasta ahora. Bueno, en fin, mira, por ejemplo te pongo esto de aquí. Vamos a salir del contexto moderno, ¿ya? Hace unos 10.000 años, por ponerte un ejemplo, alguna persona se habrá preguntado al respecto de por qué se da la sucesión de días y noches. Y efectivamente pudo haberse planteado alguna respuesta. Por ejemplo, la respuesta de esta representación gráfica que te estoy poniendo en pantalla. Él se habrá explicado así el mundo. Él habrá dicho, oye, ¿sabes qué? Fácil existe en el cosmos, en el cielo, un tigre a su lado, tigre negro a su lado, que constantemente está en conflicto con un león dorado y cada vez que va ganando el tigre negro a su lado es pues de noche, es la oscuridad y cada vez que va ganando el león dorado es justamente la luz. Y así como en el cielo existe la oscuridad y existe la luz, también en el alma humana debe existir lo que es el mal y debe existir lo que es el bien, en una constante lucha, pero también en un constante equilibrio. Y yo sé que tú estarás a punto de decir lo siguiente, ¿no? Jordano, yo sé que ustedes pueden estar a punto de, quizás en su orgullo, de decir esto, decir, viejo sonso, viejo espío, ¿no? ¿Acaso no sabe que la sucesión de días y noches se da gracias al movimiento de rotación de la Tierra sobre su propio eje? Yo soy mejor que él, si yo sé la verdad. Pero, papi, date cuenta de algo. Acá lo que interesa, ¿qué cosa es por sobre todo? ¿La respuesta o la pregunta? Vamos, jovencitos. ¿Qué interesa más? ¿La respuesta específica que uno dé o la pregunta que uno se ha planteado? ¿Qué crees? Vamos, vamos, vamos. La gran Nicole tiene justamente, al igual que Santos y Sebastián, bien, Carlitos, la respuesta correcta. Claro que sí. Es la pregunta lo que interesa, pues. Claro. ¿Y sabes por qué él se hace esa pregunta? Porque él va a poseer una capacidad, que es la capacidad de asombro frente a lo existente. Quizás el resto de sus congéneres no tenía esa curiosidad y esa capacidad de algo que comúnmente se da, asombrarse frente a ello y ser capaz de preguntarse el porqué de eso.
Y evidentemente, tú me puedes decir, pero profe, eso es una respuesta mítica y las malditas respuestas míticas tienen que ser anuladas. Ok, eso que tiene que ser anulado ya es tu interpretación, pero sí, es una respuesta mítica, evidentemente. Y la filosofía no es, digamos, pues, una actividad que acepte respuestas de ese tipo, mitológicas. Tienes razón, toda la razón del mundo. Pero lo que me interesa es decirte cómo es que esto ha ido cambiando y cómo es que esa capacidad de asombro frente a lo existente, esa capacidad de hacer preguntas, hasta el día de hoy permanece y forman parte de lo que nos hace humanos. Carlitos, durante la época que ya está terminando, que es pues de la cuarentena misma, ¿no? Ya estamos entrando a la post-cuarentena, ¿no? La post-pandemia, pero durante la época de la pandemia, yo recuerdo bastante que las personas solían estar más tiempo solas consigo mismas y comenzaban a reflexionar un poco más. Y que más, amigos que yo consideraba gente muy práctica, familiares que yo consideraba gente que nunca se detenía a pensar en el mundo, a veces me escribían, ¿no? Pero es que me he puesto a pensar, ¿no? Sobre esto de acá, ¿tú qué crees al respecto, ¿no? O sea, se ponían a plantearse cuestiones bastante profundas. Por ejemplo, una de esas cuestiones era lo que giraba en torno a el contacto humano directo versus el contacto virtual, por ejemplo. Tenía pues a veces amigos, ¿no? Que me decían, Pedro, pero antes yo creía que lo virtual automáticamente era mejor que cualquier cosa que tendría que ver con la interacción humana. Lo virtual, o sea, yo entendía así, Pedro, si es que era virtual automáticamente era algo que es bueno y mejor, ¿bien? Pero ahora, o sea, ¿no? Bueno, este es caso de un amigo muy cercano, ¿no? Me dice, ahora, o sea, pese a que tengo la mejor conectividad de internet de este país, pese a que tengo el mejor teléfono, ¿bien? Que el dinero ahora puede comprar, igual, o sea, esa videollamada no reemplaza al contacto directo con mi flaca, no reemplaza el contacto directo al abrazo de mis abuelos, que no los puedo ir a ver. No reemplazaron cuando mi tío, bueno, ya no me acuerdo el nombre, pero cuando mi tío efectivamente se quedó en el hospital y yo no pude ir a abrazarlo, no pude ir a despedirme. Entonces, ¿cómo entiendo ahora, no? No puedo, luego nos pusimos a reflexionar al respecto, ¿no? Bueno, entonces, lo virtual automáticamente no debería ser considerado como bueno desde esa perspectiva, ni tampoco como malo. Como toda herramienta, dependerá del uso, ¿no? Y dependerá de que hasta qué punto nosotros queremos reemplazar justamente el contacto humano directo por la virtualidad. Entonces, es una pregunta, por ejemplo, del siglo XXI. Es una pregunta de hacia dónde estamos yendo. Si ustedes han visto Black Mirror, el capítulo justamente de los millones de créditos, si mal no recuerdo, donde un moreno, pues, se enamora, creo, de una chica que estaba así como que en un programa de espectáculos de eso, se habrán dado cuenta que muy probablemente esas representaciones, donde todos estamos metidos en un universo virtual, que es muy similar a lo que Zuckerberg ahora quiere hacer, puede tener tanto sus pros como sus contras. Y efectivamente, eso es una de las grandes cuestiones a las cuales nos estamos enfrentando a día de hoy. Esa es una de las grandes preguntas que nos podemos plantear. Otra pregunta del siglo XXI es lo referente al tema de la contaminación, lo referente, por ejemplo, al tema de la supervivencia de nosotros como especie y de cómo es que vamos a ir desarrollándonos también en tanto que entidad biológica o incluso fusionada con la máquina. Es posible hacer edición genética, es posible ya. Y un chino ya se fue preso por esa vaina. Editó el código genético de un par de gemelos para que sean inmunes al VIH. Lo hizo. Ahora, esa edición no solamente para eso puede servir para que tus hijos nazcan, mami, así, o papi, recontra, bien, predispuestos ya a ser altos y fornidos. El color de ojos que tú quieras, bien, el nivel de inteligencia, o sea, una predisposición a una gran inteligencia, a un gran físico justamente poderoso, a una velocidad superior, a una resistencia física superior, inmunidad a ciertas enfermedades. Ahora, ¿qué haría eso, no? Con nosotros como especie. Tendríamos una especie de superhumanos que estarían aparte, los editados versus los no editados.
y nosotros seríamos como que un paso antes en la evolución, ya que nosotros hemos sido creados de manera natural justamente. Entonces, ¿sería bueno, sería correcto o no sería correcto ir hacia ahí? Profe, no, hay que quedarnos así o ya dependerá pues de lo que vayamos a resolver mañana más tarde. Esas son las grandes interrogantes, las grandes cuestiones del siglo XXI. Vamos a pasar a lo que es la pregunta. Me dice acá, bien, acá, ¿qué importa si ingresas a la 11 y vas a morir? ¿Cómo explica eso? Yo, bueno, justamente de eso me habla Martin Heidegger, ¿no? Martin Heidegger me dice que en el reconocimiento de la muerte, efectivamente nosotros tenemos que seguir la vida auténtica. O sea, si te das cuenta, si ya te has percatado de que realmente te vas a morir, más bien no es que tu vida tenga que perder sentido, más bien tu vida tiene que ganar sentido. ¿Bien? Tiene que ganar sentido porque solamente tienes una oportunidad para estar vivo, Carlos. ¿Cuántos millones de años has no existido? Desde que se creó el universo hasta hace 16. La edad del universo, menos 17, 18 a lo mucho. Ese es el tiempo que no ha existido. ¿Cuánto tiempo vas a vivir? 80, 85 años. Y luego, ¿cuánto tiempo vas a volver a no existir? La infinidad del cosmos. Solamente tienes esta pequeña ventana de tiempo para existir. Y bueno, depende de ti cómo la aproveches, ¿no? Si quieres tirarte al abandono y no hacer nada porque efectivamente igual te vas a morir, puedes hacerlo. O si quieres disfrutar cada segundo realmente haciendo, por ejemplo, un proyecto de autorrealización personal, también puede ser una opción. ¿Qué prefieres? ¿Estar en el vacío o vivir por una causa? De ti dependerá. Bueno, justamente aquí vamos a pasar a analizar ya ahora sí, etimológicamente, el término, ¿bien? Filosofía. Claro que sí. Raya, ¿no? Claro, ese tema de, bueno, inmortalidad al 100% no va a haber salvo que nos fusionemos con la máquina, ¿ya? Eso no creo que sea posible. Bueno, quién sabe más adelante, ¿no? Pero al menos desde ahorita no. Pero sí extender bastante el tiempo de vida, eso sí. Ahora, entrando más en cuestiones un poquito técnicas, ¿bien? En cuestiones un poquito técnicas, vamos a ver que esto de la filosofía, en tanto que palabra, dice el mismo Heidegger que ahorita estaba utilizando para hacer la explicación, ya nos plantea un camino. Porque la palabra originalmente estaba escrita no en latín, no en inglés, no en alemán, no en castellano, no en francés. Este idioma que ustedes están viendo acá en pantalla, lo pongo por algo, tiene una función. ¿Presumirme, profe? No, lo quito. La función es que te des cuenta que originalmente la palabra filosofía fue escrita en griego antiguo. Esto inmediatamente nos transporta a una época, a un lugar, que es la Grecia del siglo VI antes de Cristo. Ok, profesor. Ok, ok, ok. ¿Y qué significaba esta palabra, jovencitos? Significa, pues, etimológicamente, el griego philein, que significa amar, y Sofía, que significa sabiduría. Así que, mami, si te llamas Sofía, ya sabes cuál es el significado de tu nombre. Entonces, etimológicamente, la palabra filosofía significa amor a la sabiduría. Pero decir esto es simplemente ponernos en las riendas iniciales de la explicación. Es casi no decir mucho, ¿bien? Entonces, ¿qué implicará, jovencitos, que sea amor al conocimiento y a la búsqueda de este? ¿Qué significará que sea amor a la sabiduría? A ver, realmente, ¿cuáles serían pues las características del amor, por ejemplo? A ver, a ver, a ver. Ya que es algo que siempre pregunta la gente, ¿no? A ver, mira. Te pongo antes de hacerte ese esquema, un ejemplito más. Si viene un chico y te dice, ¿sabes qué? Hay que salir, ya, aceptas, te gusta, bien, él te gusta. Y luego pues están saliendo, ¿eh? Y ya pasa un tiempo y él te dice, oye, te amo. Y tú, ok, estás ahí, ¿no? Rojita, y le preguntas, pero ¿por qué? Ah, yo te amo porque tu familia tiene buenos recursos económicos. O yo te amo porque por ahí tienes la nacionalidad de un país europeo, por ejemplo, española, y sé que contigo puedo escapar de Latinoamérica. Eso, ¿qué responderías tú, flaca? O sea, ¿será realmente amor o qué será? Y aunque suene nimio el ejemplo, ¿bien? Vamos a ver que tiene mucho que ver acá, tiene muchísimo que ver acá. Tú me dirás, Santos, pues que no, que eso no es amor, que eso es interés, Elizabeth, que eso es conveniencia, ¿cierto? Claro que sí, porque dices, si es que me ama realmente, tiene que amarme a mí sin necesidad de obtener nada por eso,
sin necesidad de obtener nada a cambio. Entonces, algo que generalmente preguntan las personas es lo siguiente: oye, ¿y para qué sirve la filosofía? Ok, Carlos, ya después hablaremos de eso. Entonces, hay gente que dice, pues, ¿para qué sirve la filosofía? Y justamente ignoran que en este punto la palabra filosofía significa amor a la sabiduría. O sea, si uno ama algo, el simple hecho de estar allí mismo, de estar con ese objeto que es el objeto de tu amor, ya reporta un bienestar para ti. Es como que alguien te pregunte, oye, pero ¿qué ganas yendo al concierto de tu artista favorito? ¿Ah? ¿Bien? ¿Qué te da plata? Y tú dirías, no, más bien saca plata de mi bolsillo. Entonces, ¿qué me hace sentir bien? Justamente el amante de la sabiduría, el filósofo, es aquel que va a encontrar en el saber, en el conocimiento, el objeto de su amor, un amor desinteresado, que puede tener, no digo que no puede tener una utilidad práctica, más adelante vamos a ver cuáles son, ¿bien? Pero, o sea, en sí mismo no tendría por qué, o sea, no necesita, ¿bien?, de tener una utilidad práctica necesariamente para valer. ¿Por qué? Porque es como que alguien te pregunte, papi, oye, ¿y tú para qué besas a tu novia, no? O sea, ¿qué sacas con eso, no? Que te da, ¿no? Obviamente me hace sentir bien, es una chica a la que yo quiero, y estar con ella, pues me genera felicidad en sí mismo, me genera bienestar. Ya, pues, de la misma manera opera aquel que realmente tiene esta actitud filosófica, ¿no?, de amor a la sabiduría. Y otro ejemplo, ya que estamos hablando justamente de cómo entender el amor a la sabiduría, en base al amor que le podamos tener a una persona, sería, a ver, ya, regresa el pata, mami, ¿no? Regresa el pata, bien, ya. Le perdonaste, dijiste, bueno, al menos fue sincero, y ahora ya pasó otro tiempo, ¿no? Unos 6 meses más, y te dice, no, ahora sí, ya, yo te amo. Pero te amo a ti, ¿eh? No a lo que tú me puedes dar. Ah, ya, otra cosa. Y a ver, sigue hablando. Sí, es que no, yo te amo, pero amo de ti tus caderas. Eso es lo que yo amo de ti. Forma parte de ti, ¿eh? Pero eso es lo que yo amo de ti. Y otra vez, ¿no? Como que, profe, pero ¿será realmente amor eso que me dice que solamente es mi cuerpo? Y tú, bueno, depende de ti, no de tu opinión. Me podrás decir que no, que si te ama realmente, te tiene que amar completa, incluidos tus defectos, incluidos pues las cosas que muy probablemente a ti te hagan sentir un poquito insegura, ¿cierto? O quizás algo de carácter fuerte que puedas tener. Justamente eso de amor completo nos da origen a la primera característica de la filosofía que ya deberían ir anotando en su cuaderno si es que lo tienen. Sería pues acá la característica de ser totalizadora. ¿Qué significa que la filosofía sea totalizadora? A ver, vamos a verlo pasito a pasito. Para empezar, jóvenes aquí presentes en su clase, la filosofía tiene por objeto de estudio a la totalidad de lo existente. O sea, profe, si este es el círculo que representa a la realidad completa, o sea, a la realidad, a toda la realidad, a todo lo que existe, el filósofo va a tener por objeto de estudio a toda la realidad. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque a él le interesa el conocimiento en sí mismo, la sabiduría al respecto de todo aquello que pueda ser abarcable mediante su razón. Entonces el filósofo no se cerrará solamente en leer un solo tipo de libros, tiene que tener conocimientos de diferentes áreas, como por ejemplo de la biología, como por ejemplo de psicología, algo de matemática, evidentemente, de sociología, política, etcétera, etcétera. Aunque sus reflexiones no van a ser tan técnicas, sino más teóricas. Esto inmediatamente lo va a diferenciar de otra forma de buscar conocimiento, que le vamos a llamar X por el momento, que hace lo siguiente. Mira, hay otra forma de buscar conocimiento que es popular a día de hoy, muy popular, ¿eh? Y que agarra la realidad y para estudiarla la parte por pedazos. Por ejemplo, a este pedazo de los seres vivos. Por ejemplo, a este pedazo del movimiento de los cuerpos. Por ejemplo, a este pedazo de la conducta y los procesos mentales. Ya, por ejemplo, en este caso, al pedazo de los seres vivos, ¿quién va a estudiarlo? Pues va a ser evidentemente
el biólogo, la biología, a este pedazo del movimiento de los cuerpos, la física, por ejemplo, al menos a mí me enseñaron así, y a este pedazo de la conducta y los procesos mentales, la psicología, y así sucesivamente. Jovencitos, ¿cómo se le llamará en su conjunto a esa otra forma de búsqueda del conocimiento que estudia la realidad por partes, por pedazos y no de manera totalizante? Excelente la respuesta de Carlos. Efectivamente, las ciencias, pues, Santos, claro que sí. Ciencia se le llama de esa manera. Por lo tanto, jovencitos aquí presentes, algo que tendrían que aprender ahorita mismo es que la filosofía tiene una diferencia fundamental, radical con lo que es la ciencia. Esta es la diferencia entre uno y otro. Por lo tanto, la filosofía no es una ciencia, pero tampoco es que quiera llegar a serlo, porque yo sé que tú ahorita estás a punto ya de decir, ¿para qué al F4? Mejor salgo, ¿no? Si la filosofía no es una ciencia, entonces no me interesa, ¿no? No, debe ser menos, ¿no? No, 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 más bien es al revés. No es que la filosofía esté en el sentido de, ay, por favor, yo quiero ser ciencia, déjame, si no soy ciencia siento que no valgo. Y te voy a explicar por qué. Para esto necesito de la historia. Línea de tiempo. A ver, agarramos acá, agarramos acá. Esto que la filosofía es muy redundante, me dice Carlitos, Manuel. ¿Redundante en qué? Siempre para llegar a lo mismo. No, no es llegar a lo mismo y ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Bien. A ver, bueno, depende, ¿no? Ya vamos a ver que en este punto, tendríamos que hacer ciertas precisiones y vamos a ver si se llega a lo mismo, ¿bien? Vamos a demostrarlo en la línea del tiempo. Para empezar, existió un filósofo que comenzó a tener una comprensión matemática de la realidad, explicando las cuestiones de qué manera, de manera más teórica que práctica. Mira, matemática, por ejemplo, hicieron los egipcios, ¿bien? Matemática, por ejemplo, hicieron otros pueblos. Pero ¿qué pasó en Grecia? Como los griegos tenían una forma teórica de ver la verdad, entonces apareció un pensador que le da nombre a esa institución educativa, el cual se llama Pitágoras, el filósofo Pitágoras, el cual evidentemente creó una comprensión netamente teórica de las relaciones numéricas. A eso es lo que a día de hoy le conocemos con el nombre de matemática pura, que justamente es una profesión y una ciencia en sí misma, la ciencia formal de la matemática. O sea, si tú le preguntas a un egipcio para qué está realizando sus relaciones geométricas, te va a decir que él está buscando en este punto en una aplicación práctica directa. Por ejemplo, recalcular los senderos tras las inundaciones del río Nilo, ¿no? De las parcelas que tenía cada persona, por ejemplo. Otro, evidentemente, la construcción de pirámides. Pero Pitágoras, ¿qué hizo? Pitágoras agarró ese conocimiento y lo volvió teórico, o sea, comenzó a hacer matemática sin una aplicación necesariamente práctica, simplemente para descubrir algo más al respecto del mundo, para llegar a saber algo que sea pues más profundo y sin necesidad de una aplicación directa como te estaba diciendo. Entonces, de esa manera, el filósofo Pitágoras crea lo que hasta el día de hoy conocemos con ese nombre, ¿bien? La llamada matemática pura o en su vertiente netamente teorética. A ver, otro filósofo, ¿bien? Eh, mm, esos son textos filosóficos lo que resuelves Julio, ¿bien? Esos son textos filosóficos. A ver, ustedes por ahí fácil cuando estaban en secundaria leyeron en su curso de ciencia, tecnología y ambiente o ciencia y ambiente, como se haya llamado, al respecto de un señor conocido con el nombre de Aristóteles, que cada vez, yo me acuerdo, pues, porque a mí me llamaba mucho la atención, cada vez que abría el libro de ciencia, veía zoología, botánica, ¿no? Biología, taxonomía, todos, y siempre aparecía Aristóteles, Aristóteles. Entonces este hombre estaba en todas, claro. Justamente el filósofo Aristóteles fue el que se va a dedicar a la observación de la naturaleza, creando de este modo lo que hasta el día de hoy conocemos pues con el nombre de algunas ciencias como la zoología, por ejemplo, la taxonomía, o algunos incluso se atreven a decir que hasta el padre de la biología misma.
Entonces, en este punto podríamos ver que al menos las ciencias naturales se van a desarrollar en torno a este pensador. Entonces, acá, digamos que quede redundante le veríamos, ¿no? Ciencias naturales, el filósofo Aristóteles. Ahora también pasemos pues al mundo moderno, ¿bien? Es que, ¿cómo es que se entiende esto de la filosofía desde la antigüedad hasta el día de hoy ha ido cambiando también? Porque, por ejemplo, durante mucho tiempo a la investigación de la naturaleza se le conocía con el nombre de filosofía de la naturaleza. Y déjame decirte, bien, déjame decirte acá de una vez que hubo un gran pensador que tuvo un libro con el siguiente título, ¿ya? Mira, Principios matemáticos, principios matemáticos, escucha, de la filosofía de la naturaleza o de la filosofía natural, lo que diga tu traducción. Mira, y acá te voy a poner la portada del libro. A ver, ya. Ya, esta de acá. Bueno, está en latín, ya, pero toca lo vas a entender, ¿no? Porque se nota bastante bien. A ver si estamos esperando que me cargue bien en este punto la imagen. Aquí estará. Y te lo voy a pasar al chat, ¿ya? Ahora, ¿qué fue lo que se intentó hacer en este libro? Para que te des cuenta de la importancia de esta actividad. Lo que se intentó hacer en este libro es demostrar que el movimiento de los cuerpos podía seguir principios matemáticos, efectivamente, o sea que el conocimiento, la sabiduría que teníamos al respecto de la naturaleza podía fundamentarse matemáticamente. Loco, si este cuerpo yo lo dejo caer, bien, este va a acelerar con una velocidad determinada. ¿Ya? Y este pensador X me dice que hay una ecuación para demostrar ello. ¿De qué ciencia estoy hablando? Jovencitos, ¿de qué ciencia crees que estoy hablando? Una forma matemática de describir el movimiento de los cuerpos, ¿no? O principios matemáticos de la filosofía de la naturaleza. ¿Qué ciencia estarían haciendo ahí? Si es que me están siguiendo, si es que están escuchando. Vamos. Y ahí sí, física, pues Giordano, evidentemente. ¿Y quién crees que es el autor de ese libro? Y ahí está, menos mal he dejado, menos mal ese fue el título, Julio, Miriam, Santos, Nicole, Giordano. Claro que sí, ¿bien? Claro que sí, Sebastián, la física perlita, ¿te das cuenta? Entonces, mira, ese es el título del libro donde nace la conocida física moderna, jovencitos. ¿Y quién va a ser el autor justamente de ese libro, Principios Matemáticos de la Filosofía Natural? En su época fue considerado, bien, no Galileo, Julio, sino Sir Isaac Newton. Claro que sí, fue Newton, pues jovencitos. Y ahí está la prueba. A las pruebas me remito, los hechos no aceptan opinión. Entonces, en esa época todavía se va a denominar bien, filosofía, en este caso, de la naturaleza a la investigación sobre el mundo. Y a partir de ahí, ya es que se va a diferenciar la ciencia natural aparte, siguiendo el modelo de la física de Newton, que es lo que hoy en día entendemos por ciencia experimental, que sí, de alguna manera, Julio, Galileo contribuyó justamente a la aparición de las ciencias experimentales, que se va a reflejar en la obra de Newton. Ya, ahí sí, ya tenemos ya las distintas ciencias como las conocemos hoy en día. Ya, eso sí es, digamos, otra cuestión, ¿no? A ver, por ejemplo, te propongo otra, ¿no? La llamada, ¿bien? El estudio, por ejemplo, de las relaciones de intercambio comercial, de las relaciones de intercambio de bienes y servicios, de satisfacción de necesidades. Ustedes saben, jovencitos, que esto de aquí no pudo haber aparecido de la nada. O sea, no es que de un momento a otro Adam Smith se haya iluminado de la pura nada y haya dicho, ah, ya, mira, ya, yo voy a crear la ciencia de la economía. No, efectivamente no, pues. Efectivamente, todo tiene un origen. Si tú investigas un poquito más sobre la biografía de Smith y cómo era conocido en su época, él era llamado filósofo, porque era una persona que estaba investigando sobre la realidad en su conjunto y bueno, luego se especializó en algo. Él estaba en constante debate de ideas. Entonces te das cuenta de lo que está pasando, vas chapando la idea, ya, y para ponerte ya dos ejemplos finales con esto, para no alargarlo tanto. Hubo otro
conocido como Augusto Comte, y este sí solamente se quedó con el nombre de filósofo, menos mal, para dar pruebas de lo que estoy diciendo, y lo que hizo es que él quería crear una ciencia que, así como la física permitía la predicción, el control del movimiento de los cuerpos, la predicción, por ejemplo, y explicación del por qué se mueven los cuerpos, Comte quería crear una física social, o sea, una ciencia que me permita explicar, predecir y controlar lo que ocurre al interior de una sociedad para poder gobernar con eficiencia. ¿Cómo le llamó a eso? Le llamó sociología. Y luego aparece el doc Wilhelm Wundt, y ¿qué va a hacer? La reflexión al respecto de la psique humana la va a quitar del campo de la filosofía y va a crear su propia ciencia aparte. ¿Cómo se llama esa ciencia? La psicología. ¿Te das cuenta? Entonces, conclusión de esto de acá, Estercita, excelente. Es por eso que algunos dicen que la filosofía es la madre de todas las ciencias. ¿Bien? Claro, cuando es demostrable, no. No. Cuando es demostrable, no. Cuando se especializa, se independiza. Cuando se especializa. Porque muchos, no, sí, la palabra no es demostrable. Los argumentos filosóficos son demostrables racionalmente. Las demostraciones fácticas no son las únicas demostraciones posibles por si acaso. Cuando se independiza justamente es porque se ha especializado en un punto. ¿Bien? Entonces, de esta manera, algunos por eso dicen que la filosofía es la madre de todas las ciencias. A mí me gusta parafrasear un poco esto y, digamos, decir que la filosofía es la matriz, o sea, de donde sale, ¿bien?, la matriz del conocimiento occidental. Al menos es la matriz del conocimiento occidental. Ahí estará. Evidentemente, a día de hoy, la filosofía se tiene que valer de las ciencias. Una filosofía que no presta atención a las ciencias será pues una filosofía, digamos, demasiado abstraída en sí misma y nada más. Hay gente que hace eso y sí te doy la razón en que eso no está bien. Pero a día de hoy te voy a explicar cómo es que opera un filósofo, por ejemplo, Giordano, por ejemplo, Esther. Mira, imagínate que tenemos una pregunta. Profe, ¿cuál sería la pregunta? A ver, la pregunta sería al respecto de por qué es que todavía existen, ¿bien?, las guerras, por ejemplo. ¿Sí? Mira, ¿por qué existen las guerras, no?, todavía? Tú puedes tener muchas opiniones, no, que por la ignorancia, pero a ver, mira, para empezar podríamos tomar argumentos de cada una de estas ciencias. Por ejemplo, dentro de la biología hay una rama que se llama etología, que es el estudio del comportamiento animal. Ahora, evidentemente, el etólogo o la etología tiene una parte técnica, que es ir a investigar, trabajo de laboratorio, así como el biólogo o el microbiólogo utiliza el microscopio, por ejemplo. Ya, eso no va a aprender el filósofo. Lo que va a aprender el filósofo es cuáles son los resultados teóricos que va a sacar, en este caso, el científico. Por ejemplo, luego de una investigación muy ardua, ¿no?, yendo al campo a investigar, como mucho, objetivamente, concretamente, ya está bien, está bien. El etólogo va a decir, en los primates superiores siempre existe una organización para ejercer la violencia sobre otro grupo. Eso es lo que me dice la etología. Uno, ciencia uno. A ver, traigo otra ciencia, a ver, para que me ayude. A ver, la ciencia política. En San Marcos hay una carrera que es ciencia política. La ciencia política, que a día de hoy es ciencia de la conducta. ¿Qué me puede decir? Me puede decir que efectivamente, ¿sí?, durante el desarrollo de la historia de la humanidad, se han ido organizando las personas bajo ciertas identidades. Entonces, claro, él ha tenido que leer historia un montón, sabe también de psicología, pero ese es el resultado que él me da y eso es lo que el filósofo debería de tomar. Y luego, pues, vamos a ver otro de la psicología y así sucesivamente. Entonces, lo que hace el filósofo es tomar justamente las diferentes explicaciones que dan las ciencias en su parte más abstracta, en su parte más teórica, y combinarlas para crear una explicación sobre el mundo. Entonces, o sea, no es que directamente el filósofo pues va a aprender a manejar el microscopio como el biólogo, ¿no? No, va a escuchar qué resultado ha sacado el biólogo de aquel trabajo de laboratorio que tanto le ha costado hacer. Y va pues efectivamente a crear teoría utilizando todo eso. Entonces, al final de cuentas, sí, hay una postura que puedes tomar, una explicación que tú puedes dar. O sea, llegas a afirmar algo, no es que solamente plantees preguntas, llegas a afirmar algo. Pero esas preguntas,
y esas respuestas se pueden estar reformulando constantemente, cosa que también pasa en la ciencia, dicho sea de paso. Bien, ¿se dan cuenta? Entonces, esa es la manera de operar que tendríamos. Bueno, todo esto de acá que iba, todo esto de acá iba a explicar esta parte de que la filosofía es totalizadora. ¿Qué significa que sea totalizadora? Que a diferencia de la ciencia, esta va a estudiar la totalidad de lo real y no solamente una partecita. Es una visión mucho más amplia. ¿Y sabes por qué es que tienes que aprender esto para ingresar a la universidad? No es que San Marcos te odie, ¿no? No es que San Marcos piense en hacerte daño. Más bien al contrario. Cada vez que tú leas un texto avanzado, siempre te vas a topar con algún filósofo. ¿Por qué? Porque de esas doctrinas es donde salen las fundamentaciones. Por ejemplo, yo en la universidad solía salir con una chica que estudiaba una carrera de restauración de patrimonio, la cual a veces pues me pasaba sus lecturas y me pedía que le explique ciertos términos. ¿Por qué? Porque sus lecturas siempre hacían referencia a algún filósofo determinado. Me dice, este de acá dice que es influenciado por el positivismo. Ya, pero ¿qué cosa es el positivismo? Ah, el positivismo es la doctrina que cree que la ciencia es el saber supremo. Ah, este es influenciado por Hegel. ¿Y de qué cosa habla Hegel? Ah, de que esto, el otro. Entonces, te vas a topar. ¿Por qué? Porque estás accediendo a la fundamentación justamente de el campo de estudio al cual tú te vayas a dedicar. Es por eso que recién a partir de que quieres ser universitario, te piden que aprendas filosofía. Y solamente vas a ser técnico o solamente secundaria completa nada más, no te sirve, ¿no? Pero más adelante sí te va a servir. Bien, bien, bien. No, acá no se aplica el método científico, Esther. Son odds, no, acá justamente es un método más racional, o sea, no es empírico. ¿Bien? Ah, ya, bien. Eh, no, Julio. Bueno, sí, en San Marcos a veces pasa, ¿no? A veces pasa, pero no le prestas atención a esos patas, aunque sí hay gente que está muy politizada. A ver, la filosofía también se dice, jovencitos, ya mira, tenemos acá que nos hemos extendido mucho explicando la característica principal que es totalizadora. Ahora vamos a otra característica. ¿Qué significa que la filosofía, jóvenes, sea radical? ¿Significa, profe, que es extremista? No tiene nada que ver con ser extremista, Julio. No te vayas a asustar, papi. Entonces, ¿qué significa, profe? Ser radical tiene que ver con irse a la raíz, al fondo de los asuntos. ¿Bien? No quedarse en la superficie, solamente arañando la superficie al momento de explicar un problema. ¿Cómo así, profesor? A ver, las preguntas que se hacen desde la filosofía tienen que ser preguntas profundas, preguntas que nos remitan a cuestiones elementales, a cuestiones esenciales. A ver, te voy a poner un ejemplo para que puedas entender cómo es esto de la característica de la filosofía de que es radical. Claro, justamente viene de la raíz. Excelente, Esther. Mira, analicemos un problema, bien, analicemos un problema cualquiera, ¿ok? A ver, un problema cualquiera que pueda ser analizado superficialmente y radicalmente. Bien. A ver, por ejemplo, por ejemplo, yo me voy a poner a analizar más o menos filosóficamente la corrupción, por ejemplo. Sí, la corrupción. A ver, utilizando el ejemplo de México, ¿ya? Para no chocar con nadie por acá. A ver, imagínate lo siguiente, que tú a este fenómeno de la corrupción lo analices de manera superficial nada más, aplicándole pues en este caso nombre y apellido o algún símbolo específico. Por ejemplo, que la corrupción fue producto de el presidente tal solamente o es producto de el partido, el PAN, por ejemplo, o el PRI o el PRD, que son partidos mexicanos. Entonces, la corrupción solamente es culpa, ¿no? Del PAN, del PRI o del PRD. Ya, lo estás personalizando o lo estás, pues en este caso, achacando solamente a una sola organización. En este punto, ¿bien? Y en eso se parece bastante México a Perú, nosotros podríamos valernos de una ciencia, como por ejemplo lo es la historia, para ir un poquito más abajo. ¿Bien? Para ir un poquito más abajo. Por ejemplo, ¿qué es lo que nos dice la historia al respecto? Ya, a ver, pasando ahora sí a Perú, porque es lo que yo regularmente leo. Mira, pasando a Perú, por ejemplo, hay un libro de Alfonso Quirós, Historia de la corrupción en el Perú, que te narra cómo es que desde antes de la independencia, durante la independencia y regularmente posterior a la independencia, cada gobierno que ha existido, cada gobierno que ha estado, ha tenido un escándalo de corrupción en su haber, salvo muy pocas excepciones, así, pero contadísimas,
Entonces nos damos cuenta que esto es un fenómeno transversal. Cuando nace la República del Perú, ya nace así. Ahí está, Esther sí lo ha leído. Bien, gracias Esther por confirmar, ¿sí o no? Y tú, ahí, ¿bien? Sí, me falta terminar de leer. Ya, excelente, Jordano. Claro, ahí está, pues está. Lo bueno de tener alumnos informados, está bien. Entonces, te das cuenta, cada gobierno ha tenido esto de acá. Hay en PDF, Julio. Entonces, vamos a ver que, ya, entonces no podríamos echarle la culpa, pues, ¿no? Porque muchos me acuerdo que decían, ¿no? No, que la corrupción es de tal pata. Oye, ya se mató, ya, y sigue existiendo, y va a seguir existiendo. Y la pregunta sería, ¿por qué? Bueno, aquí habría que ver lo siguiente, ¿no? A ver, ¿qué es lo que la gente obtiene con la corrupción? Dinero, profe. Ah, muy bien. Entonces, ¿qué relación tiene el ser humano actual con el dinero? Profesor, vivimos prácticamente en una religión del dinero, donde todo es codicia. O sea, en el mundo actual, no importa qué hagas, dice la gente, no importa roba, miente, mata, asesina, estafa, pero ten plata. Si tienes plata, todo es justificable. Cualquier cosa que hayas hecho es justificable si tienes tu camioneta Porsche Cayenne, por ejemplo. El Porsche Cayenne justifica justamente cualquier acción que hayas cometido para obtenerla. Bueno, eso justamente es la codicia. Ahora, ¿de dónde viene esta codicia? Bueno, que siempre por ahí ha habido, pero ¿por qué es que a día de hoy aflora tanto y la gente hace tantas cosas con tal de satisfacer esa codicia? Ya, por ahí podríamos ver qué es lo que ha pasado durante la época de la modernidad, qué es lo que ha pasado justamente con este advenimiento del individualismo. Un individualismo, por ejemplo, incipiente, ¿frente a qué? Frente a una crisis de valores. Ahora, ¿cuáles son los orígenes de esta crisis de valores? ¿De dónde viene esta codicia? No apareció de la nada. Ahí podríamos remontarnos a los mercaderes, por ejemplo, de Venecia, ya eso ya es bastante antiguo. ¿Bien? Y aparte también podríamos ver que esto de aquí, de la codicia, podría incluso llevarnos a la siguiente pregunta, ¿no? La pregunta por la naturaleza humana. ¿El ser humano cómo es por naturaleza? ¿Es bueno o es malo por naturaleza? Entonces, esto de acá, si te das cuenta, ya nos está arrastrando a cuestiones, a preguntas que son mucho más radicales que decir que esto es culpa de tal persona. Eso es un análisis NIM, es un análisis digamos, de muy poca profundidad, por no utilizar un calificativo soez en este momento. ¿Te das cuenta? Entonces, por ejemplo, ¿qué cultura, no? Pregúntate tú, pues, ¿no? ¿Qué cultura, que también es cultura, religión y a la vez etnia, ha traído al mundo justamente ese amor por el oro, amor por el dinero, ¿no? A ver, pregúntate tú, ¿no? Y respóndete, ¿bien? A veces la respuesta puede darnos miedo. En fin, en fin, en fin. ¿Te das cuenta? Es ir mucho más abajo. Eso significa ser radical. Irnos a la raíz, justamente, a los problemas fundamentales de la existencia. Bien, y si te das cuenta, ya depende de cada quien. Si te interesa el tema, te interesará profundizar en el tema. Si estás en modo bacteria, que no te interesa nada al respecto, bueno, pues de analizar absolutamente nada, ok, normal, te va a parecer tonterías. Bien, bien. Ahora, otra característica, bien, vanidad, todo es vanidad, me dicen, ¿no? Carlitos Manuel, ¿a dónde te han basado, hijo? Bien, Kael Broflovsky. Ya. En este punto hablaríamos de la característica de la filosofía, ¿bien? De ser problemática. ¿Bien? ¿Qué significa esto de acá de ser problemática? ¿Qué hace chongo, profe, que se mecha con la gente? No lo quito. Significa que se plantea preguntas constantemente, ¿ya? Eso significa que la filosofía sea problemática. Constantemente se está planteando preguntas. Y ya lo hemos visto efectivamente. O sea, allí donde la persona normal y común ve simplemente un hecho random nada más, el filósofo puede ver una pregunta, digamos, ¿bien? Que, claro, eso es crítica, la característica de criticar a los establecidos es la crítica, pero la problemática es plantearse cuestiones y también reformular las verdades, ¿no? Por ejemplo, a ver, te pongo un ejemplo, Estercita, remontémonos al año 2018, 2017, por ahí. Imagínate, pues, que estés viendo por ahí a una personita, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿no? A ver, caminando por la calle. Algo que en esa época era novedoso, que a día de hoy ya no es nada novedoso, pero que en esa época era novedoso. Entonces, por ahí, ¿sí? Caminando, ¿no? Una chica, digamos que según el estándar de aquí, bastante guapa, pero vendiendo golosinas, vendiendo caramelos, ¿no? Entre los carros, intentándose ganar la vida. Entonces, por ahí, nunca falta el que pasa, se queda mirando y dice, ah, su qué guapa la chica. Pero, bien, pero en este punto podríamos hablar, Julio, con respeto, por favor, podríamos hablar de algo, una pregunta un poco más profunda, ¿no?
de ya, ok, pasará una persona que tiene esta actitud filosófica de ser problemático, o sea, de plantearse preguntas, y dirá, uno, qué guapa la chica, y dos, oye, ¿qué lleva a que una persona tenga que caminar tantos miles de kilómetros, o bueno, tenga que atravesar, bien, tantas peripecias para irse a un país que ni siquiera lo está recibiendo tan bien que digamos, ¿bien? Quizás, ¿qué tiene que pasar para que eso ocurra? ¿Qué sistema económico, político, social ha generado esta problemática? ¿Qué sistema económico, político, social ha determinado que esto ocurra? ¿Bien? Ya, Carlos, tranquilo, tranquilo. Entonces, te das cuenta, ahí donde la persona común y corriente simplemente va algo más cotidiano, el filósofo o el que tiene actitud filosófica tiene la capacidad de plantearse una pregunta. Y acá me pregunta Carlos, se puede pensar el porqué de las cosas. Sí, pero un porqué con sentido, ¿no? O sea, no simplemente una especie de tortura mental interna que no te va a llevar a nada. No, eso no está bien. Pues para llegar al menos a plantear una solución momentánea, al menos, una respuesta que tenga sentido, utilizando la información que tenemos disponible. De esa manera se pregunta el porqué de las cosas, Carlitos. Ahora sí, esa es la característica de la filosofía de ser problemática, recuerda. Ahora, otra característica, jóvenes, es la de ser racional. A ver, déjame decirte, ¿ya? Déjame decirte, ¿cómo es que opera esto de que la filosofía es racional? Mira, para argumentar filosóficamente, tienes que tener tus argumentos lógicamente construidos. O sea, yo no puedo recurrir, en este caso, en filosofía al menos, ¿no? Quizás en la calle, en argumentación cotidiana, sí, pero en el campo filosófico, yo no puedo recurrir, por ejemplo, a explicaciones que no sean racionales. O sea, yo no puedo recurrir, por ejemplo, a decir que, bueno, es que seguramente el Perú es muy corrupto porque, no sé, mira, según su carta astral no sé, en julio, no sé, Perú es cáncer seguramente, ¿no? Entonces, porque Perú es cáncer, o sea, yo no puedo dar esa explicación desde el punto de la filosofía, evidentemente, no es una explicación racional, es una explicación mística, y si tú crees en las cuestiones místicas, depende de ti, o sea, yo no digo que no esté bien, pero desde la filosofía no se van a aceptar, ¿ok? Y también, jovencitos, evitar caer en falacias lógicas. Por ejemplo, una falacia será la falacia ad hominem. ¿Sí? La falacia ad hominem nos dice que cuando una persona quiere, entre comillas, ganar su discusión, en vez de atacar al argumento de la persona, ataca directamente a la persona. O sea, por ejemplo, imagínate, Carlos, que están debatiendo dos ingenieros al respecto de cuál es el mejor material para construir carrocerías, por ejemplo, ¿no? Uno dice que no, que será pues la fibra de carbono, y el otro dice que no, que todavía el aluminio resiste bien. Entonces, y uno le dice al otro, ay, sí, pero tú le fuiste infiel a tu mujer. ¿Tendrá algo que ver en la discusión al respecto de la resistencia de materiales? No, sí o no, eso es una forma de argumentar bien tonta, ya, pues. La filosofía, digamos, también nos sirve para aprender a argumentar lógicamente, argumentar de manera correcta, pues sin caer en cuestiones de ese tipo. ¿Y sabes por qué también, a diferencia, bien jovencitos, de otras actividades, de otros cursos, ciencias incluso de la filosofía se destaca? Porque acá se regresa sobre esto de lo racional. ¿Bien? Ya, eso no es actitud, Santos, eso se llama falacia ad hominem, ¿ya? Te lo pongo acá. Bien, falacia, y eso lo vamos a ver en lógica, no te preocupes, falacia ad hominem, así se llama. ¿Podría decir que va de la mano con la retórica? Claro, ya, pero la lógica, eso ya es entendido desde el campo de la argumentación. La retórica es desde el campo de la argumentación, ¿sí? Y justamente se estudia los dos, ¿no? Lógica y argumentación, ya según Chaim Perelman y Stephen Tullman, pero eso ya es, digamos, es un poquito más avanzado, Estercita, ¿sí? Aunque comprendo tu pregunta. Les estaba a punto de decir por qué es importante y por qué la filosofía se destaca por sobre otras actividades al momento de decirnos que debemos ser racionales al momento de construir argumentos. Esta caricatura lo ejemplifica muy bien. Hay una estatua de Rodin que se llama El Pensador de Tinker, que prácticamente parece, ¿no?, que ya estuviera siendo reemplazada, estuviera siendo votada. ¿Por qué, profesor? Porque ahora, en vez de nosotros pensar de presentar argumentos, queremos llegar a creer que las emociones son argumentos. O sea,
Si Carlos dice A, Carlos argumenta A, y eso hace, ¿bien?, que por ahí Juanito, ¿bien?, se sienta mal, entonces el argumento de él está mal, ¿no? O sea, es como que, ay, no, no, tu argumento me ofende, por lo tanto está mal, no, no, no. Eso no es racional, eso no es lógico, es argumento contra argumento. Tú dices que lo que digo está mal, demuestra racionalmente por qué eso está mal. Contraargumenta, vamos. No me digas que tus lágrimas son en este punto, pues, un argumento. Y si que quieres ser universitario, en la universidad justamente lo que se busca es la universalidad de pensamiento, no un pensamiento único. ¿Te das cuenta? Es la universalidad de pensamiento lo que se busca en esas instituciones. Y si no estás preparado para la multiplicidad de posturas que puedan haber, lo siento, pero no vayas a la universidad, quédate dentro de tu cama, tomando teta. Racional la filosofía, pues evidentemente, jovencito. Y yo sé que te molesta, pues, te jode. Claro que sí, ¿por qué? Porque muchos estamos convencidos que esto es lo correcto, pero si hacemos caso de la filosofía, hay que regresar a lo racional. Ahora, otra característica de la filosofía es que es crítica. ¿Qué significa que sea crítica? Que raja de las personas, no, lo quito. Crítica significa que se diferencia de lo dogmático. A ver, ¿quién es el dogmático? Crítica es diferente de dogmático. Yo sé que tú estás a punto de decirme, ¿no? Sí, sí, el cura es sí, el inquisidor, ya, sí, también. No te digo que no, sí, también. Pero vamos a ver que dogmático es todo aquel que cree tener una verdad absoluta. Dogmático es todo aquel que cree tener una verdad revelada, incuestionable. Ya sea una verdad revelada por la Biblia, ya sea una verdad revelada por su autor o libro favorito, o por su TikToker que se lo dijo. Y que lo acepta sin cuestionar, ¿no? Como que, ay, no, sí, tú tienes la verdad, dame la verdad, por favor, amigo, ¿no? Influencer. El dogmático, jovencitos, no acepta que puedan poner en tela de juicio su postura, su creencia. Y lo siento, pero acá en el curso de filosofía vamos a poner en tela de juicio todas las creencias, sin excepción alguna, sin miramiento, ¿bien? Y sin cortarnos por ello, pues. ¿Por qué? Porque la filosofía justamente es crítica. Entonces, ¿podemos dudar de que Dios existe? Sí, podemos dudar de que Dios existe, ¿no? Si me vienes a querer a fastidiar acá, ¿no? Con tu rosario, con tu iniciación, lo siento, pero no, no. Ahora también podemos dudar de otras cosas, ¿ah? Podemos dudar también, por ejemplo, de la doctrina filosófica conocida como materialismo dialéctico. ¿Podemos dudar del comunismo? Claro que sí, podemos dudar del comunismo, efectivamente. Podemos dudar, por ejemplo, también de qué? ¿Del liberalismo? Sí, también podemos dudar del liberalismo. Podemos dudar de absolutamente todas las posturas. Es más, Platón, por ejemplo, un filósofo, se cuestionaba sobre la democracia. Decía de la democracia que era una forma de gobierno en la que podríamos llegar al punto de solamente porque a alguien le cae bien a una mayoría de personas no tan capacitadas, sea el que esté allí en el poder. Y efectivamente, ese es un argumento antidemocrático. No, profesor, ¿cómo va a poner en tela de juicio la democracia? No, con eso no. ¿Bien? Claro que sí, pues eso de claro, el gobierno de los tontos, pues Esther, justamente, ¿no? ¿Bien? ¿Te das cuenta? Entonces, acá podemos poner en tela de juicio todas tus creencias, ¿ah? A tu Judith Butler, a tu Simone de Beauvoir, por ejemplo, también las podemos, ¿no?, hacer crítica al respecto, ¿no? Claro que sí, no me interesa qué es lo que creas tú, pues, ¿no? Si eres cartesiano, lockeano, marxista, positivista, kantiano, ¿en qué te habrás metido, pues? ¿No? O ya, para ponerlo más simple, ¿no? Vamos a cuestionar tanto tu pañuelo verde como tu pañuelo celeste. ¿Qué crees? ¿Que eres intocable? No, o que el que piensa diferente a ti está mal. Dogmático, pues. Claro que sí. Ahora, tú puedes tener tus creencias y está bien que las tengas, ¿no? Está bien que seas una persona firme, de convicciones, pero que no aceptes que otro pueda ponerlas en tela de juicio, no es el lugar indicado en la universidad para ti, si tienes esa actitud. Hasta acá, no hay techo, ¿no? No hay límite a lo que podemos poner en tela de juicio. ¿Bien? Ok, somos fighting, dice. Bien, más adelante, más adelante. Ahora, siempre digo, ¿no? Decía en este caso un gran intelectual peruano, Marco Aurelio de Negri, gran intelectual peruano, una vez él hizo una exposición en la televisión nacional que me pareció muy buena. Claro, yo lo vi en video en YouTube, ¿no? Yo ni siquiera estaba vivo en esa época.
él cita un libro de Mao, que es Mao, pues Mao Zedong, el chino, ¿no? El comunista. Los comunistas son ateos, y luego agarra la Biblia, ¿no? Y agarra los dos libros y encuentra un punto en común entre esos dos, entre el libro del comunismo y entre la Biblia. ¿Cuál era el punto en común? Y lo dijo Marco Aurelio Negri en televisión nacional. ¿Bien? No, Mao, el chino comunista, el dictador, el que mató a millones de personas de hambre, dijo que en este caso, la Biblia y Mao, que eran los más diferentes del mundo, coincidían en un punto. El punto es que el que no se ha informado no tiene derecho a opinar. Eso dijo, ¿no? En televisión nacional. Antes de opinar, infórmate. Antes de opinar, infórmate. Porque si no estás opinando sobre la nada. Justamente en filosofía también vamos a hacer la distinción entre conocimiento y opinión. O sea, una cosa es decir, yo sé que esta taza pesa 150 gramos, por ejemplo, conocimiento, y otra cosa es decir, a mí me parece que esta taza es bonita. O una cosa es decir, el resaltador, están mis resaltadores, están acá. Una cosa es decir que el resaltador es amarillo, ¿bien? Y otra cosa es decir que el resaltador es bonito porque es amarillo. Es un hecho que es amarillo, pero que yo diga que es bonito porque es amarillo, ahí yo te estoy contrabandeando mi opinión, anclándola a un hecho. Y eso justamente es algo que tenemos que aprender a diferenciar, ¿bien? Tenemos que aprender a diferenciar, no es lo mismo los hechos que la opinión. Me dice Carlos, ¿el comunismo es malo? Es malo, un buen gobierno socialista llevado de la mano es exitoso. Bueno, si me das un caso, acá, ¿no? Pero bueno, en fin, ya cuando hagamos en la clase de materialismo dialéctico, ahí conversaremos al respecto de eso. No, ahorita no me quiero meter a dar opiniones, porque tampoco es mi chamba, justamente te digo. Mi chamba es enseñarte qué pensaba cada filósofo. La gente le lava el cerebro la derecha. Bueno, no puede ser que alguien crea lo contrario, lo exactamente opuesto igual a ti. Bueno, lo exactamente opuesto a lo que tú crees, Carlos Manuel. Ahora, ¿podemos poner en tela de juicio lo que tú dices? Sí, podemos ponerlo en tela de juicio. Los hechos son los que nos dicen, ¿no? Si tú me das un ejemplo contrafáctico, entonces vamos a verlo, pues, ¿no? Bien, si lo tienes, bacán. Bien, disciplinas filosóficas. Al final eso de derecha e izquierda es más antiguo, de verdad que ya debería dejar de estar de moda eso, ¿no? Bueno, en fin. Teoría, bien. A ver, del conocimiento. Mira, acá yo les voy a dar, en este caso, bien, una recomendación. Bien, bien. A ver. Bueno, van a agarrar ustedes esas fichitas, ¿bien? Esas fichitas, bueno, esto acá no es una ficha de otra cosa. Esas fichitas que venden en las librerías. Ya, Carlos, después hace propaganda política, loco. Acá no interesa, ¿bien? Ni lo que yo piense, y creo que justamente sus opiniones de ustedes, entonces, si yo estoy reservando la mía, entonces sus opiniones de ustedes, en este caso, también deberían reservarlas, ¿ya? Y sobre todo, ver que una cosa es el desarrollo conceptual de la clase y otra cosa es lo que ya quieran decir. Ya si no en su WhatsApp, en su Twitter, pues tienen su Facebook, ¿no? Ahí publican todo, ya, todo lo que ustedes crean, ¿no? Bien, acá vamos a seguir haciendo clase. Y les estaba diciendo que en este punto, bien, agarren una ficha de esas que venden en las librerías, no te cuesta más de 10, 20 céntimos, y lo que vas a hacer es escribir lo que te voy a decir acá. Escribir tanto el nombre de la disciplina filosófica como su significado. Pero, ¿qué cosa es una disciplina filosófica? A ver, yo te he dicho hace rato que la filosofía es totalizadora, sí, pero eso no implica que va a estudiar a la realidad de manera desordenada. No, nada que ver, ¿sí? Nada que ver. Entonces, profesor, lo que pasa es que van a haber ciertos ejes de reflexión, o sea, ciertos temas en común que se van a tratar desde diferentes perspectivas, desde diferentes filósofos, ¿ya? A ver, vamos a ver. En este punto podríamos ver que la nociología o teoría del conocimiento es una de esas disciplinas filosóficas, pues. A ver, ¿cómo así, profesor? Escucha. Preguntarnos al respecto del conocimiento. Por ejemplo, en este caso, ¿de dónde proviene el conocimiento? ¿Cuál es la esencia de este? Para empezar, ¿hay la posibilidad de alcanzar el conocimiento absoluto? O sea, por ejemplo, ¿no? Lo que yo creo, lo que a mí se me ocurre, mis ideas automáticamente ya son la verdad absoluta revelada, o puede ser que sean falibles. Pregúntate eso, pues. Ya, eso de ahí vamos a ver que se estudia desde la nociología o teoría del conocimiento. ¿Sí? Ahí está.
Entonces, simplemente vas a agarrar en tu ficha, vas a escribir así, nociología, teoría del conocimiento. Cuando yo te diga en clase, por ejemplo, algo así, la nociología platónica afirma que el conocimiento es tal cosa. Ya. Entonces, ya si sabes qué es nociología, evidentemente sabes que es teoría del conocimiento. Ok, profesor, hay preguntas, ¿no? Como por ejemplo, ¿de dónde proviene el conocimiento, de la razón, de los sentidos, etcétera, etcétera? Ahora, la epistemología o teoría de la ciencia. Esto es importantísimo. ¿Saben por qué? Porque la ciencia en sí misma tiende a estudiar lo siguiente, o sea, tiende a estudiar aspectos particulares de la realidad. Por ejemplo, si quiero estudiar, como hace rato te dije, a la vida, traigo al biólogo. ¿Bien? Si quiero estudiar a la vida. Si quiero estudiar la conducta y los procesos mentales, traigo al psicólogo. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? Y así sucesivamente, ¿no? ¿Qué pasa si quiero estudiar a la ciencia misma? Yo te pregunto, ¿hay una ciencia, no rama de la filosofía, ciencia que estudie a la ciencia misma? ¿Hay una ciencia que estudie, que tenga por objeto de estudio a la ciencia misma? ¿Qué me respondes? A ver. Ah, sí, ese es el colisionador de hadrones, pues Julio. Reconoció la imagen. ¿Tú qué crees, Carlos Manuel, Esther? ¿Quién más está acá? Bueno, son los que me han participado. Julio, Santos, ¿no? Giordano, todos los que están acá presentes. Carlos me dice, claro, no hay una ciencia que estudie a la ciencia misma. Pues no hay, no existe, ¿no? Bien, claro, no, no hay. Justamente para estudiar a la ciencia en sí misma viene la epistemología. ¿Recuerdas? Regresa la mamá de los pollitos a ver qué les ha pasado justamente a sus creaciones. En este caso, agarramos a la filosofía para estudiar a la ciencia. Y allí es donde vamos a ver, por ejemplo, los fundamentos metodológicos que tiene la ciencia. O cómo yo distingo una ciencia de una pseudociencia. ¿Cómo yo distingo la ciencia de la pseudociencia? Por ejemplo, ya, eso de ahí efectivamente se va a estudiar desde el campo de la epistemología. Entonces, profe, qué es lo que estudia la epistemología? El conocimiento científico, es la teoría de la ciencia. Efectivamente, la ciencia es una actividad que en los últimos 250 años ha tenido bastante éxito. Dicho sea de paso, nos ha dado también, pues, a través de la tecnología, bastantes comodidades, bastantes facilidades. Eso es innegable. Pero hay una forma, pues, de estudiarla efectivamente, ¿no? No es que va a estar exenta de estudio, ¿no? Máquina. No, no, no es una máquina del tiempo, Carlitos, es el colisionador de hadrones. Una máquina muy compleja, ¿no? Bien, lo puedes investigar, te vas a aprender. Son investigaciones en física teórica. Bien. Claro, colisionador, sí, que al final de cuentas, pues es un acelerador de partículas, me dice Carlos. Sí, efectivamente, ¿no? Lo aceleran al 99% de la velocidad de la luz, 99,9% de la velocidad de la luz, y hacen chocar las partículas para ver cómo es que se pudo haber producido el Big Bang o cómo era el universo en sus etapas más tempranas. Una máquina gigantesca. Bueno, en fin, la cosa es que la ciencia se va a estudiar desde la epistemología, y eso es algo que deberíamos recordar, ¿ya? Siempre, siempre ten en cuenta eso. Ahora, aquí en su fichita, también Esther, lo que van a hacer es anotar también. Esto acá sí casi me lo anotan nada más porque ahorita es impráctico, o sea, explicar qué cosa es el ser es, o sea, me va a demorar todo el ciclo, mejor dicho, todo lo que quede del ciclo me va a demorar explicar qué es el ser, porque es el concepto más abstracto de la filosofía. Pero déjame decirte que podemos dar una definición provisional de lo que es el ser. Digo provisional, no absoluta, provisional, para que algo tengas. El ser es el fundamento de toda la realidad. O sea, mira, de todas las cosas que existen, lo que está subyaciendo ahí, lo que hace que todo esté existiendo. Voy a sacar el fundamento de la realidad entera. De eso se va a encargar la llamada ontología. Ahora, profe, ¿cuál es ese fundamento? Ya depende. Platón dirá que son las formas o eidos. Aristóteles dirá que es el sinolon, que vamos a explicar más adelante qué es, ¿no? Los cristianos dirán que es Dios, el mundo moderno contemporáneo dirá que solamente es la materia. Ya cada uno tendrá su respuesta de cuál es el fundamento de la realidad entera. ¿Ya? Pero eso se va a estudiar desde la ontología, ¿bien? Desde la ontología se estudia justamente la teoría del ser. Cada filósofo regularmente trae una nueva
postura al respecto de cuál es el fundamento entero de la realidad. Entonces, vamos a irlo resolviendo conforme pasen las clases, ¿ya? Ok, profe. Ok. Bien, seguimos entonces. Ahora hablaremos al respecto de la antropología filosófica. Justamente una doctrina, pues, una doctrina o una rama de la filosofía bastante más comprensible, bastante más cercana también a nosotros, porque va a tratar al respecto de cuál es la naturaleza del ser humano, cuál es el sentido de nuestra vida, cuál es nuestra esencia, qué es lo que somos nosotros. Por ejemplo, en qué nos diferenciamos de los animales o de dónde provenimos también como especie. ¿Qué nos distingue, pues, de otras criaturas que caminan sobre la Tierra? ¿Existe para empezar una esencia humana? ¿Qué es el ser humano, no? Una criatura biológica, una criatura social, una mezcla de ambos. El sentido de la vida, por ejemplo, muchos cuando algo malo ocurre, ¿no? Fallece un ser querido, por ejemplo, se preguntan, ¿no? Pero ¿por qué existimos, no? O sea, ¿por qué existimos los humanos? Dicen, ¿no? ¿Por qué somos conscientes de nuestra muerte los humanos si al final la muerte nos va a acechar sin hacer algo, sin poder hacer algo por evitarlo? Entonces, efectivamente, esa reflexión gira en torno a la antropología filosófica, porque es reflexionar sobre la humanidad. Efectivamente. Claro, claro, hay un montón de bibliografía al respecto. Ucha, de cada tema hay cantidad de libros, ¿no? Que dicho sea de paso, bien, vamos a tratar de resumir lo más posible, pues de tal manera que sea entendible para ustedes. Entonces, jovencitos, jovencitas, vamos a pasar aquí a la ética o teoría de la moral. ¿Bien? Y aún hay una conclusión definitiva. Cada quien va a tener su conclusión definitiva. Como te digo, Julio, a ver, o sea, esto no se trata, mira, la ciencia tampoco ha llegado a conclusiones definitivas. O sea, más bien, algunos creen erróneamente que la ciencia ya te dice la verdad de todo, ¿no? Pero no, por ejemplo, es como preguntarte si han llegado a una conclusión definitiva de qué hay al interior de un agujero negro. Hay teorías al respecto y hay peleas. En el campo de la matemática, también hay muchas disputas, por ejemplo, en el campo de la física cuántica también hay muchas disputas. ¿Bien? Pero vamos a ver, claro, no hay respuesta mal y buena. En este punto hay respuesta bien fundamentada y respuesta mal fundamentada. Eso es lo que hay, ¿sí? Ahora, depende de cada quien. Por ejemplo, para el progresismo internacional, por ejemplo, Julio, el ser humano es una construcción social. Esa es su antropología filosófica de la cual parten para hacer sus teorías. Pero después otro va a tener otra perspectiva. ¿Bien? Ahora, hay momentos en los que sí se llegan a definiciones, ¿bien? Justamente a respuestas unívocas, pero ya, digamos, eso todavía no se ha llegado ahí, ¿no? Porque no sería del todo necesario, digamos. Ética o teoría de la moral. No hay que confundir ética con moral, ¿ya? La ética estudia a la moral. Tiene por objeto de estudio el conjunto de acciones, pautas de comportamiento, creencias sobre lo bueno y malo que vamos a tener como sociedad o como individuos. ¿Bien? Justamente la ética forma parte de la llamada filosofía práctica. Por ejemplo, quienes van a estudiar medicina, ustedes van a llevar su curso de ética y ahí les van a enseñar justamente cuáles son las pautas, los protocolos para tomar decisiones del tipo quién vive, quién muere. Por ejemplo, los protocolos de asignación de respirador durante la pandemia, durante el COVID-19, cuando más tranca era conseguir cama UCI, se seguían de la doctrina que hace rato te comenté, que es el famoso utilitarismo, que gira en torno a calcular el beneficio de una acción determinada. Por ejemplo, no se puede poner un ratito cada uno, ¿no? ¿Cómo? A ver, han entrado dos a la vez, un señor de 80 años y un señor de 35 años gordito. Los dos tienen la misma posibilidad de salvarse, mismas posibilidades. ¿Bien? Han llegado a la vez, misma hora. ¿A quién salvamos? Se saca el cálculo. El de 80 años, si lo salvamos, va a producir a la sociedad durante un tiempo determinado, si es que aún sigue trabajando. Probablemente no haya personas que dependan de él. El de 35, sí hay personas que dependen de él, su esposa. Fácil tiene una hija de 5 años, un hijo de 10 años. Cuida a sus papás, justamente. Él se encarga de mantener a sus dos padres. Entonces, es un miembro de la sociedad que desde esta perspectiva, si es que lo salvamos, podríamos pues obtener más provecho. Entonces, es un cálculo básicamente el que se da desde esa perspectiva. Otros dirán que eso es muy frío,
Pero loco, hay recursos, hay situaciones límite en las cuales tienes que hacer una cosa u otra. O sea, no vas a tener que, digamos, en este punto, decidir en base a tu creencia de ese momento, en base a tu intuición de qué es bueno y malo, sino que ya hay protocolos que tú tienes que seguir. Y todo esto de acá lo va a estudiar justamente la ética. ¿Qué cosa es la felicidad? ¿Qué cosa es lo que hace que la persona sea virtuosa? ¿Qué cosa es el bien? Hay diferentes doctrinas, diferentes, digamos, creencias al respecto, ¿no? Es como que yo te pregunte, por ejemplo, bien, cuál es la creencia política correcta. Tú me vas a decir que la creencia política correcta es la que tú tienes. Y que el resto está aquí, efectivamente, pues, ¿no? Digamos, eso ya es como decirte cuál es el mejor color, ¿no? ¿Es el verde, es el azul, es el anaranjado? Bueno, ya eso depende bastante de la persona a la cual estemos preguntando. Pero sí o sí vas a tener que comprender todas las doctrinas que van a existir. Bien, ahora me dice Esther, esta rama de la filosofía también tiene su lugar en muchas. Claro, muy bien, Esther, claro. La ética, por ejemplo, pucha, hay guerras, ¿no? Los dilemas éticos, aborto, eutanasia, suicidio, por ejemplo, son los debates más candentes que hay. ¿Bien? ¿Por qué? Porque hay cuestiones legales que se basan en informes científicos. Pero ya, por ejemplo, a partir de cuándo se considera algo que está bien o que está mal, eso entra dentro del debate de lo ético. Por ejemplo, lo que me dice Esther, el aborto. O sea, la ciencia nos informa que la vida comienza con la recombinación de material genético, ¿ya? O sea, profesor, con la fecundación. Ahora, si eso que está ahí, si esa célula tiene derechos o no tiene derechos, ya eso justamente es un debate ético, ¿no? Ahí estará ya, pues, justamente la argumentación tanto a favor como en contra de eso, ¿no? Y en que si tiene derechos, pues efectivamente vas a ser de la rama pro vida, y que todavía no tiene derecho hasta que sienta dolor, va a ser pues de la otra rama, ¿no? La rama pro aborto. Entonces ya eso justamente, bien, forma parte de un debate, ¿no? Y las doctrinas éticas van a haber varias al respecto. Finalizo explicando qué es la estética. Chicos, ¿verdad? Si tienen cuaderno de arte, de historia del arte, si han llevado en el cole, no lo voten, ya, no lo voten porque va a servir, ¿bien? Ahora, si es pintar, dibujar, eso no, pero es historia del arte, sí va a servir, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay filosofía del arte, es justamente la estética. La filosofía política nos va a hablar al respecto, como bien dice acá, del Estado, el gobierno y el poder. Esta es otra rama de la filosofía práctica. Por ejemplo, la diferencia entre anarquismo, comunismo, liberalismo, derecha, izquierda, todo eso ya lo vamos a estudiar cuando hagamos filosofía política. Bien, entonces ahí ya, digamos, podremos conversar un rato, aprender sobre todo cuestiones al respecto. Y ya te dije que la lógica nos sirve para razonar de manera correcta, para no equivocarnos al momento de pensar. Los dejo resolviendo su examen, jovencitos. Ha sido, creo, una clase bastante provechosa. Me han gustado cada una de las intervenciones que ustedes han hecho, todas sin excepción, porque me demuestra que están interesados y que algo tienen en la cabeza, que quieren conversar de cuestiones teóricas, lo cual, así nomás, no suelo ver en mis alumnos. Nos vemos la próxima sesión. Conmigo hasta acá. Se me cuidan y hasta pronto.